La mujer en esta imagen es Evangelina Tejera Bosada, alguna vez símbolo deslumbrante de una fiesta radiante. Pero fueron esas mismas manos las que sembraron una tragedia que sumió a toda la ciudad de Veracruz en el espanto. En 1989, tras una larga noche hundida en el alcohol y en accesos de locura difusa, convirtió su pequeño apartamento en un infierno terrenal. Sus 2 hijos pequeños dejaron de ser carne de su carne para convertirse en víctimas de un macabro sacrificio. Los sollozos ahogados sofocados con violencia, los frágiles cuerpecitos enterrados en macetas como una decoración aterradora. Se dice que desde aquel día esa casa nunca volvió a ser íntegra. Las risas infantiles aún parecen resonar, pero acompañadas del eco de súplicas apagadas. Y de reina, Evangelina pasó a convertirse en un espectro viviente, condenada a ser recordada con un nombre que hiela la sangre: la reina asesina. Si tienes el valor suficiente para adentrarte en la oscuridad de esta historia, quédate hasta el final del video. Evangelina Tejera Bosada nació en 1965 en Veracruz, México, en una familia rica e influyente en la región. Creció allí junto a su padre, Jaime Tejera Suárez, su madre, cuyo nombre no ha sido revelado, y su hermano menor, Juan Miguel Tejera Bosada. Aunque se podría decir que los hermanos tenían una vida relativamente normal, rodeados de las comodidades que les brindaba ser hijos de un médico famoso y respetado, eso es verdad, pero en la intimidad del hogar no todo era tan brillante. Detrás de la fachada de una persona respetable y pilar de la comunidad, Jaime era en realidad un hombre violento y controlador, y su familia estaba atrapada bajo su dominio, soportando arrebatos de ira que probablemente eran impulsados por sus hábitos de alcohol. Además, según algunas fuentes, era extremadamente celoso y justificaba sus acciones con abusos constantes, acusando a su esposa de infidelidad con varios empresarios destacados del puerto, como dueños de periódicos importantes, estaciones de radio y negocios locales con los que tenía contacto. En una ocasión, cuando Evangelina tenía solo 9 años, su padre amenazó a toda la familia con un arma de fuego, acusándolos de arruinar su vida. Esta experiencia aterradora marcó profundamente a la niña y fue la causa de que ella sufriera años de maltrato. Su madre finalmente decidió poner fin al matrimonio. Después del divorcio, la mujer obtuvo la custodia de sus 2 hijos. Pero lo que parecía ser el inicio de una nueva vida resultó ser todo lo contrario. La madre de Evangelina se convirtió en la nueva abusadora para ella. La reprendía por cualquier cosa y la culpaba de que la casa gastara más dinero solo por ser mujer. La situación empeoró cuando la joven entró en la pubertad, porque su madre decía que ahora debía gastar más en productos de higiene femenina. Esto llevó a innumerables conflictos y, finalmente, cansada de las reprimendas de su madre, la chica se fue de casa y se mudó a vivir con Jaime y su nueva esposa. Por eso Evangelina quedó en tercer lugar en su año de secundaria. Y su padre, tal vez intentando corregir los abusos del pasado, la apoyó para que mejorara en sus estudios y le propuso convertirla en una joven refinada, inscribiéndola en clases de piano y tenis y llevándola a eventos donde pudiera relacionarse con figuras de la alta sociedad de Veracruz. Pero más allá del apoyo de su padre, Evangelina buscaba llamar la atención de todos, pues se había convertido en una joven atractiva y destacaba especialmente por su expresividad y sus grandes ojos azules. En ese tiempo, Veracruz celebraba uno de los carnavales más coloridos y prestigiosos del país. El carnaval era un evento importante en la región, tanto que los semanarios locales solían cubrirlo en sus portadas. La edición. Entre las figuras que brillaban como los llamados monarcas de la fiesta, la reina y el rey feo eran elegidos no solo por sus rasgos físicos y simpatía, sino también por pertenecer a esas familias. Se recaudó más dinero durante la campaña anterior. Así fue en febrero de 1983. Gracias a la influencia de su padre y su belleza destacada, Evangelina se convirtió en la reina coronada del carnaval. Y como en cualquier concurso de belleza, ella sería la imagen del evento festivo durante el año siguiente.
Por esa razón, el 8 de febrero, el comité organizador le regaló un vestido para que pudiera asistir a todos los eventos sociales, entrevistas y múltiples actividades públicas relacionadas con el evento. El jueves 10 de febrero, en una ceremonia muy concurrida, Evangelina II, como se le llamaba entonces, coronó a Octavio Mardones, el Rey Feo, un adolescente conocido como Tavo. Como reina del carnaval, Evangelina se convirtió en el centro de atención en Veracruz y prácticamente en una celebridad. Su fama la llevó a aparecer en revistas, prensa y programas de televisión con gran audiencia. Incluso tuvo contacto con muchos de los artistas más famosos de la época y con miembros de la alta sociedad mexicana. Pero no todo lo que brilla es oro. Detrás del escenario y de los recientes escándalos, Evangelina no resistió la tentación de la fama. Se volvió asidua a fiestas y clubes nocturnos exclusivos, donde comenzó a abusar del alcohol y de sustancias prohibidas. Sin embargo, según algunas fuentes, desde los 15 años principalmente consumía marihuana y cocaína. Su fama era lo único que destacaba en medio de su adicción. Pero cada vez que la joven tenía un exceso, su padre limpiaba el desastre y restauraba su imagen pública. Al final de su reinado, se puede decir que la joven vivió una vida relativamente normal por un tiempo, pero lamentablemente los abusos sufridos en su infancia la llevaron a vincularse con hombres dominantes y abusivos. Evangelina se enamoró de un hombre cuya identidad es desconocida, que frecuentaba a sus dos hijos, Jaime y Juan Miguel Tejera Bosada. Pero claramente él no estaba interesado en ser padre, pues nunca los reconoció, razón por la que llevan el apellido de su madre. Tampoco tenía intención de mantener una relación estable con ella, por lo que la abandonó poco después. Ella vivió una separación muy difícil. La depresión aumentó sus recaídas en el consumo de alcohol y drogas, provocando un cambio notable en su estabilidad emocional. Así que, a pesar de lo que sufrió en su infancia, Evangelina repitió el patrón de abuso de su padre, descargando su frustración en sus hijos pequeños, a quienes solía castigar severamente. Luego estuvo con un médico reconocido, pero él estaba casado y tampoco la tomó en serio. Desde entonces, la vida de la joven pareció derrumbarse en una espiral de autodestrucción. Iba de fiesta en fiesta y no quería trabajar, por lo que no tenía ingresos para mantener a sus hijos y a ella misma. Vivía prácticamente de la ayuda de su familia y de lo que pedía prestado a amigos. Además, Evangelina tenía la tendencia a mentir casi patológicamente, y quienes la rodeaban comenzaron a notarlo. Frecuentemente inventaba muchas historias, a veces copiadas de otros, y cada vez que pedía dinero se justificaba diciendo que sus hijos estaban gravemente enfermos. Cuando la familia descubrió que los recursos que le daban para cuidar a los niños eran gastados en drogas, le dieron la espalda. Entonces quiso volver con su madre y hermano, pero ellos se negaron a recibirla. En cambio, decidieron ayudarla pagando el alquiler de un departamento en un edificio frente a la Plaza Zamora, donde en 1983 le habían coronado reina del carnaval. Evangelina tenía 24 años entonces. Se mudó al departamento con sus hijos, pero alejándose de la reflexión sobre su situación y sin dar un giro a su vida, la joven se hundió aún más en la decadencia, convirtiendo su nuevo hogar en el epicentro de fiestas escandalosas con la participación de personas de alto estatus en la sociedad veracruzana. Se dice que en esos eventos había mucho alcohol, drogas e incluso mujeres que ofrecían servicios sexuales. Entre los asistentes se encontraban empresarios, presentadores de televisión, figuras de los medios y empleados del gobierno local que participaban en esas fiestas de alcohol. Un secreto a voces en la sociedad de Veracruz. Se rumorea que en una fiesta salvaje, Evangelina había tenido relaciones íntimas con varios hombres, y mientras todo esto ocurría, ella dejó a sus hijos encerrados, privándolos de comida y agua. Los vecinos afirmaron que eso fue exactamente lo que presenciaron. Sus invitados especiales, a quienes preferían no mirar y mantenerse en silencio. Por el horror de ese comportamiento, sus familiares retiraron el apoyo, y al verse impotente, la joven mujer comenzó a consumir tranquilizantes, empeorando las cosas y aumentando su inestabilidad emocional.
Las adicciones la hicieron cada vez más violenta, y sus hijos se convirtieron en el blanco de esa furia. Lamentablemente, los estallidos de locura de la ex reina del festival, tan alabada, perdieron el control la mañana del 18 de marzo de 1989. Eran las 10 de la mañana cuando Juan Miguel, de 2 años, comenzó a llorar por hambre. Claramente, Evangelina no soportó el llanto de su hijo menor y se enfureció. Impulsada por una fuerza oscura, entró en la habitación de los niños y sacó agresivamente a Jaime, de 3 años. Lo llevó a la sala, lo agarró por las piernas y lo azotó hasta que su cabeza golpeó la pared. Luego, como si fuera una muñeca rota, lo golpeó contra el suelo una y otra vez, hasta que el niño murió de forma terrible. Después fue el turno de Juan Miguel, a quien arrebató la vida de la misma manera, golpeando su cabeza contra el piso del apartamento. Algunas versiones dicen que después de hacer eso, puso los cuerpos en el horno de la cocina con la intención de quemarlos y quizás reducir los restos a cenizas, pensando que así sería más fácil deshacerse de ellos. Sin embargo, el aparato no alcanzó suficiente calor y no logró su objetivo, por lo que tomó los cuerpos pequeños de sus hijos y los puso sobre la mesa. Tomó un objeto afilado y comenzó a cortarlos en partes pequeñas. Después colocó los restos cortados en varias macetas grandes de color cobre que parecían decoración del edificio. Con una frialdad impresionante, llenó los espacios vacíos en las macetas con tierra y plantó flores y plantas que tenía en el jardín y las colocó en la azotea, visibles desde afuera. Según las evaluaciones, Evangelina fue demasiado descuidada para limpiar las manchas de sangre salpicadas en el suelo y las paredes durante esa brutal acción. Tampoco recogió los juguetes de los niños esparcidos por todas partes y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron por la ausencia de sus hijos, dijo que se habían ido con el padre. Ella siguió con su estilo de vida fiestero sin mostrar arrepentimiento alguno. Incluso, algunas versiones cuentan que uno de sus vecinos le preguntó cómo hacía para que sus plantas crecieran tan bonitas, a lo que Evangelina respondió con una sonrisa escalofriante que era porque usaba un buen fertilizante. La joven mujer pudo mantener esa mentira durante un mes, pero su familia comenzó a sospechar de su historia. Se sorprendieron por no ver a sus sobrinos durante tanto tiempo y sospecharon que lo que su hermana decía no era verdad. Juan Miguel, ya con 19 años, apareció en su apartamento. Claramente, el joven notó algunas manchas de agua que ella no había limpiado y descubrió que en el apartamento aún había ropa y pertenencias de sus sobrinos. Sospechando lo peor, presionó a su hermana para que le contara la verdad sobre lo que realmente había pasado con los niños. Posiblemente bajo los efectos del alcohol, Evangelina rompió en llanto y finalmente le confesó la verdad. Le dijo a su hermano que sus hijos estaban allí, justo debajo de las macetas. Aterrorizado, el joven salió apresuradamente del apartamento y no dudó en denunciarlo a la policía. Poco después, oficiales de la policía de Veracruz llegaron a la casa y realizaron una inspección por orden de un juez. Lo que encontraron al cavar en las macetas con restos de sangre los horrorizó y quedó para siempre grabado en su memoria. Dentro estaban los restos cortados y en estado de descomposición del pequeño Jaime y Juan Miguel. Mientras procesaban la escena, Evangelina observaba todo con indiferencia. Sin mostrar emociones, afirmó que sus hijos murieron de hambre y que ella los había enterrado allí para poder mantenerlos cerca. Afirmó que no los llevó al médico y que durante todo ese tiempo no alertó a las autoridades sobre lo ocurrido porque tenía problemas mentales. Pero la policía no le creyó y la llevaron a la comisaría para interrogarla. Allí descubrieron una escena espeluznante con los cuerpos en macetas que se convirtió en la escena del crimen. Los expertos forenses encontraron el cuchillo que supuestamente usó para cortar los cuerpos, así como muchas manchas de sangre en el suelo y en las paredes donde los golpeó y donde mutiló los cuerpos. Los análisis forenses confirmaron que los niños no murieron de hambre, como había dicho la madre, sino que fueron víctimas de un ataque violento que les fracturó el cráneo y causó la muerte.
Sin embargo, debido al intento de quemar los cuerpos, los resultados no fueron concluyentes. Tras la inspección visual, la policía interrogó a los vecinos y llegaron a la conclusión de que se trataba de una mujer inestable, agresiva y con una vida caótica. Los investigadores no tenían información clara suficiente sobre la situación, por lo que informaron a la fiscalía. Los medios y la comunidad local dijeron que, debido a su historia como reina del carnaval y ser hija de una familia poderosa, las autoridades no la trataron como sospechosa en el doble homicidio, sino como una enferma mental. Sin embargo, el fiscal a cargo la interrogó con una actitud mucho más agresiva. Tan pronto como Evangelina terminó de confesar que mató a sus hijos en un arrebato de ira, el caso del doble homicidio se aclaró rápidamente. Como era de esperarse, la noticia causó conmoción en la ciudad portuaria, y quienes la apoyaban se reunieron afuera de la comisaría exigiendo hacer justicia por su cuenta. Por un lado, los medios la habían ensalzado como reina del carnaval, pero ahora dieron un giro total, divulgando cada detalle escandaloso de su vida y mostrando que ella era una mujer cruel, capaz de arrebatar la vida a sus seres queridos de la peor manera, a sus propios hijos. Para entonces, Evangelina mostraba síntomas de abstinencia, opacando la belleza que antes tenía en las primeras fotos en las portadas de los periódicos, donde aparecía triste y desorientada. Luego, la prensa local comenzó a llamarla la Reina Asesina o Madea de Veracruz, en alusión al personaje mitológico que mata por celos a sus rivales y a sus hijos para vengar a su esposo. Al principio, la defensa de Evangelina argumentó que la joven mujer hermosa padecía un trastorno mental y no era consciente del crimen contra sus dos hijos, Jaime y Juan Miguel, de 3 y 2 años respectivamente. El juez encargado del caso dictaminó que Evangelina sí cometió el doble homicidio basándose en la evidencia de los expertos, los testimonios y las opiniones de los especialistas que analizaron los cuerpos de las víctimas menores y encontraron señales de una muerte violenta. También consideró el estado mental de la acusada, intentando evitar la prisión, pero ella fue ingresada en un centro psiquiátrico, ya que la consideró enferma mental. Sin embargo, esta decisión causó gran revuelo social, y tras la intervención de expertos, la exreina del carnaval fue juzgada por otro juez. Meses después, tras un proceso largo y polémico que, al igual que su reinado, contó con amplio apoyo mediático y fue noticia en la televisión, el juez declaró a Evangelina culpable de homicidio intencional de sus 2 hijos pequeños y profanación de cadáver, sentenciándola a 20 años de prisión. Evangelina fue detenida en la prisión donde inicialmente estuvo, aislada, medicada y vigilada para evitar que se suicidara, pero poco después le permitieron contacto con otras internas. Como prisionera acusada de matar a sus hijos, según evaluaciones, la exreina del carnaval fue atacada varias veces por otras reclusas. En cuanto a los niños, se sabe que después de una semana, abandonado en el servicio médico de la policía investigadora, sus restos fueron recogidos por sus familiares. Antes del entierro se realizó una misa en una iglesia con alrededor de 500 asistentes. Luego, cientos de personas participaron en la procesión fúnebre pasando por los mismos lugares que en 1983. Evangelina caminó en su desfile como una reina, pero esta vez, en lugar de dirigirse a la plaza, se dirigió al cementerio local, donde estaban sus hijos. Fue enterrada entre los llantos de sus seres queridos y de extraños conmovidos por la tragedia. Aunque en prisión, Evangelina tuvo que soportar condiciones más insalubres y duras que el resto de los reclusos, logró sobrevivir enseñando aeróbicos y otras clases, talleres. Incluso revivió su época de gloria al convertirse en reina del festival dentro de la cárcel. Con el tiempo, la prisión cerró. Las puertas se abrieron y Evangelina fue trasladada a otros centros de rehabilitación. En una de las cárceles donde estuvo, ganó un concurso literario con un escrito titulado Carta a la Sociedad, donde reflexionaba sobre la familia, la amistad y el arrepentimiento de quienes cometen errores. Luego fue enviada a otra prisión, donde conoció a un peligroso criminal llamado Óscar Sentías Alfonso, apodado Guerrero Valle, quien de inmediato quedó cautivado por el atractivo físico de Evangelina.
Algunas versiones mantienen que además de ser un narcotraficante, Oscar también trabajaba como sicario para una temible organización criminal conocida como Los Hongos, y famosa por controlar el tráfico de drogas dentro de la prisión. Se dice que Evangelina inició un apasionado romance con ese hombre. Algunos incluso afirman que contrajeron matrimonio, pero no hay información oficial al respecto. La verdad es que, al relacionarse con un criminal tan temido, empezó a ser protegida del resto de los presos y tuvo acceso nuevamente a las drogas, por lo que continuó con sus viejos hábitos. Se dice que en 2006, Oscar contactó a una figura destacada del gobierno local, quien lo amenazó con matarlo a él y a su familia si no liberaba a Evangelina. Pero otras versiones sostienen que esa persona en realidad le debía un favor al narcotraficante. La verdad es que justo después de esa supuesta intervención, el director de Prevención y Rehabilitación Social Estatal firmó la decisión de liberación anticipada para la exreina del festival. Sin embargo, el director de Prevención y Rehabilitación Social Estatal firmó la decisión de liberación anticipada para la exreina del festival. Sin embargo, Evangelina decidió no abandonar a Oscar y siguió viviendo con él dentro de la prisión. Pero 2 meses después, el hombre fue brutalmente asesinado en una pelea con otro preso. Fue apuñalado 20 veces. Tras la muerte de Oscar y sin nada más que hacer en prisión en septiembre de 2006, Evangelina salió de la cárcel y no se volvió a saber nada de ella, aunque nunca reveló lo que le pasó después de ser liberada. Con el tiempo, comenzaron a circular varios rumores sobre ella. Algunos indican que tuvo una relación amorosa con otro hombre en Veracruz. Otros aseguran haberla visto trabajando en distintos lugares de Veracruz, pero no hay evidencia visual de nada de eso, ya que su paradero después de 2006 sigue siendo un verdadero misterio. Se sabe que tras aquel horrendo crimen, los inquilinos del edificio donde vivían Evangelina y sus hijos fueron abandonándolo poco a poco. De manera similar, se reveló que a finales de los años 90 el edificio se incendió. Y desde entonces ha estado abandonado y permanece en el centro de la ciudad como un triste recordatorio de los terribles sucesos que ocurrieron dentro hace más de 36 años. Con el tiempo, el apartamento se convirtió en un lugar casi religioso y comenzó a atraer a cazadores de fantasmas y creadores de contenido interesados en las historias sobrenaturales que ahora forman parte de la memoria colectiva de Veracruz. Muchos lugareños creen que entre las ruinas del edificio se puede escuchar la risa de niños jugando y también los desesperados gritos de auxilio de niños, generando numerosas leyendas urbanas. Hay tristezas que, si no se saben dejar a un lado, se transforman en tragedias. La vida de Evangelina Tejera. Bozada alguna vez fue tan brillante como los fuegos artificiales de una fiesta, pero se apagó de golpe en la oscuridad de la adicción, la soledad y las furias que no pudo contener. Cuando ya no tuvo un lugar donde depositar su amor, lo descargó sobre sus propios hijos de sangre y así cerró con sus propias manos todo su futuro. Lo doloroso de esa historia es que, si hubiera sabido elegir el amor en lugar del rencor, si hubiera buscado una mano que la sostuviera en lugar de perderse en la embriaguez, entonces 2 angelitos no habrían tenido que abandonar la vida de manera tan cruel. El caso nos deja una advertencia silenciosa pero profunda. La familia solo puede mantenerse firme con cariño y compasión. Una vez que se pierde eso, el ser humano fácilmente se desliza hacia la oscuridad, donde no queda nada más que un arrepentimiento tardío. El hombre en esta fotografía es José Erly Ramírez Garcés. A primera vista, su traje impecable y su sonrisa serena podrían hacer creer a muchos que se trata del rostro de un pastor ejemplar. Pero si uno mira más de cerca, percibe una inquietud difícil de nombrar, como si la oscuridad acechara justo detrás de esa mirada. Porque detrás de aquella apariencia solemne se esconde un abismo sombrío, una presencia siniestra disimulada bajo la máscara de la fe. En una mañana de finales de abril de 2025, esa máscara se derrumbó.
En la casa que se suponía era un lugar de oración, se descubrió un pozo profundo y helado como la boca abierta del infierno, aguardando para devorar a una niña inocente de 13 años. Las paredes que alguna vez resonaron con cantos sagrados se transformaron en muros de encierro, impregnados de horror. Y la imagen de José, aquel que antes hablaba desde el púlpito sobre el amor y la salvación, ahora emergía como un espectro demoníaco, encarnación de la traición y la mentira. La comunidad quedó conmocionada, no solo por el crimen, sino por la pregunta escalofriante que despertaba. ¿Puede un monstruo ocultarse en la figura de alguien venerado? ¿Podrían ser aquellos en quienes más confiamos precisamente los que abren la puerta hacia el abismo? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un caso judicial, sino un viaje a través de los rincones más oscuros de la fe, donde el alma humana se quiebra y se deforma. Y una vez dentro, escapar se vuelve casi imposible, porque la verdad en la oscuridad siempre sabe cómo aferrarse con fuerza a la mente humana. Él es José Erly Ramírez, nacido y criado en Colombia, probablemente en la zona del eje cafetero, desempeñándose como pastor cristiano y líder religioso de la iglesia evangélica en Santa Rosa de Cabal, una pequeña y acogedora ciudad ubicada en el centro del departamento de Risaralda. No hay datos disponibles sobre su familia o infancia, por lo que solo mencionaremos los detalles de su vida adulta que han sido publicados. Para los habitantes de Santa Rosa, José era un hombre de Dios. Fue un guía espiritual, un líder con palabras y discursos firmes, llenos de esperanza. Sus sermones estaban grabados en video y compartidos con dedicación con su congregación, que le escuchaba hablar de salvación y perdón. Frecuentemente dirigía ceremonias de adoración, oraciones y sermones en los que transmitía mensajes de fe, salvación y transformación personal, invitando a los creyentes a confiar en Jesucristo y vivir según los principios del cristianismo. Su manera de profesar la fe era especial, pues a veces hacía presentaciones en forma de musical, disfrazado de mariachi, donde interpretaba canciones cristianas. Desde 2017, José compartió su vida con una mujer cuya identidad sigue siendo confidencial. Esta mujer tiene una hija llamada cuya identidad también se mantiene en secreto para proteger su privacidad y a quien José adoptó cuando ella tenía 5 años. La familia tiene otros miembros, aunque las fuentes no aclaran si José tiene otros hijos. En algunas reseñas con imágenes de los lugares a los que el pastor asistía, solo aparecen su esposa y su hija. Pero también hay 2 menores, una niña y un niño, que se cree son hijos de una relación anterior. De hecho, José estaba legalmente casado con su esposa, le dio su apellido junto con su hija y comenzó a apoyarlos económicamente, formando una relación similar a la de padre e hija. Aunque la niña nunca lo consideró su padre biológico, con el tiempo la relación se volvió cercana, e incluso ella lo acompañaba a los barrios. Con el tiempo, la relación se acercó y ella llegaba a acompañarlo a los barrios. Personas vestidas como mariachis. Él siempre estuvo al lado de la familia de José con dedicación y respeto, confiado en sus cualidades y, sobre todo, con una fe firme. Su esposa estaba convencida de haber encontrado al esposo modelo y al mejor padre para su hija. Con el paso de los años, José se convirtió en una figura de autoridad y guía espiritual en su ciudad, respetado por todos. Su posición le permitió ganar el apoyo de quienes lo rodeaban, incluida su propia familia, sin que nadie sospechara que detrás de esa apariencia de paz y salvación se escondía un lobo con piel de cordero. Pero todo cambió el 29 de abril de 2025. Aquella mañana, alrededor de las 8 horas, la tranquilidad de los residentes del barrio San Andrés, en el municipio de Chinchiná, provincia de Caldas, fueron interrumpidos por lo que parecía ser los gritos desesperados de auxilio de una niña de 13 años que pedía ayuda mientras un hombre la perseguía. Algunos vecinos pensaron que se trataba de una discusión de pareja, pero uno de los vecinos se puso curioso y salió a la calle, donde vio a ese hombre arrastrando a una adolescente que llevaba una sábana para cubrir su desnudez.
Lo más preocupante era que la niña estaba atada, con la boca tapada y una cuerda alrededor del cuello. Al ver esto, la mujer se acercó y le pidió al hombre que soltara a la niña, que estaba casi inconsciente. Aunque el hombre le dijo a la mujer que no interviniera y trató de arrebatarle a la adolescente, el vecino comenzó a pedir ayuda a otros residentes. Su llamado fue escuchado. Diego Osorio también escuchó los gritos de la niña, pero pensó que tal vez era solo una pelea de pareja o algo relacionado con el alcohol, porque no podía entender claramente lo que estaba pasando exactamente. Cuando se acercó a donde estaba la niña, ella se dio cuenta de que tenía la boca tapada. Estaba pálida y a punto de desmayarse, pero en sus ojos había una súplica de ayuda. Inmediatamente, Diego intentó quitar la cuerda que rodeaba su cuello, pero estaba tan apretada que le tomó varios minutos lograrlo. El hombre comenzó a alejarse lentamente y yo vi que la niña se tapaba la boca aquí y allá, pero luego entendí que me estaba pidiendo ayuda con la mirada. La niña me dijo que el hombre la vio y la dejó atada, abandonada allí. A unos 3 o 4 metros había una casa donde él estaba cavando un hoyo para enterrarla. Si se acercaba, intentaría llevarla de una manera muy cruel, ya que ella estaba completamente desnuda. La niña estaba totalmente desnuda, pero trataba de cubrirse con la sábana. En ese momento, ella reaccionó y entre lágrimas dijo que ese hombre la había perseguido, atado y maltratado. Además, había un hoyo cerca de la casa donde planeaba enterrarla. La niña, en un estado de angustia, contó que, tras confirmar que la puerta estaba cerrada con llave, decidió saltar por una ventana en un acto desesperado. Pero el hombre se dio cuenta de que había escapado y comenzó a perseguirla. Lo más escalofriante del caso es que la niña señaló que el agresor no era otro que su padrastro, José, un pastor que supuestamente era una persona responsable y respetada en la comunidad. Al escuchar esto, Diego comprendió la gravedad de la situación y salió a buscar al hombre, pero ya era tarde porque el agresor había subido a un vehículo y huyó rápidamente. Aunque el vehículo chocó a pocos metros del lugar contra algunos árboles, el agresor tuvo que abandonar el coche y correr hacia la montaña. Debido a la gravedad del caso, las autoridades fueron alertadas de inmediato y trasladaron a la joven a la montaña. Debido a la gravedad del caso, las autoridades fueron alertadas de inmediato y trasladaron a la joven al hospital para recibir atención médica. La madre fue informada rápidamente sobre la verdad. Al principio no podía creerlo, porque pensaba que su hija estaba en la escuela. Luego se apresuró a salir para encontrarse en persona con la gravedad de la situación y desde ese momento quedó profundamente afectada, sufriendo más traumas psicológicos que físicos, pues el agresor era su esposo, un hombre en quien había depositado todo su amor y confianza. Mientras tanto, un grupo de vecinos liderado por Diego comenzaron a buscar a José. La policía local desplegó una gran operación para localizarlo, incluyendo drones para sobrevolar la zona rural cercana, además de repartir volantes con su foto para facilitar su identificación. Finalmente, alrededor de las 6 de la tarde, la comunidad informó a las autoridades sobre la presencia del sujeto en una acera. Sin embargo, antes de que llegaran los agentes, una multitud de vecinos se enfrentó a él a golpes y gritos de justicia, hasta que la policía llegó justo a tiempo para evitar una tragedia mayor. Fue trasladado al hospital para recibir atención médica por las heridas sufridas durante el enfrentamiento. Como primer paso, fue presentado ante la fiscalía con una orden judicial, pero lo más aterrador vino después. La investigación reveló que el pastor había engañado a su hijastra para llevarla a la propiedad, donde presuntamente cometió el abuso. El día del incidente, la niña de 13 años faltó a la escuela porque José le dijo que él compraría la casa donde ocurrieron esos hechos para regalársela a su madre por su próximo cumpleaños y pidió que la chica lo acompañara para entregarle el regalo. Claramente, José llevó a su hija a un camión y la llevó a un lugar donde la ató de manos, pies y cuello. Luego la llevó a la casa donde se le acusa de haber abusado de ella. Pero en un descuido, la chica logró desatarse.
escapar por la ventana y correr a pedir ayuda a los vecinos, quienes brindaron testimonios muy útiles para determinar la conducta del pastor durante el tiempo en que la menor estuvo retenida. Un testigo dijo a un medio local que el hombre llegó a la casa esa mañana alrededor de las 6 y puso música cristiana a un volumen alto. Aunque les pareció extraño, después de esos eventos entendieron que tal vez su intención era usar la música para ocultar los gritos de auxilio de la niña, o mientras él observaba a la chica escuchar música cristiana. Esta acción, mezcla de pura crueldad y engaño calculado, dejó a la comunidad profundamente impactada. Se preguntaban cómo un hombre que predicaba sobre el amor y la salvación podía traicionar su fe y su propia familia de manera tan profunda. La investigación realizada por la Fiscalía General continuó revelando más detalles alarmantes sobre su caso. Según los investigadores, en la casa donde ocurrieron los hechos encontraron un hoyo en el suelo que se cree fue cavado por el pastor. Las autoridades sospechan que el hombre planeaba acabar con la vida de la chica y enterrarla ahí. En las redes sociales la historia se difundió rápidamente, compartida millones de veces y condenando la conducta del pastor. Por eso, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar difundir imágenes y videos de la chica para respetar su privacidad y la de su familia. Mientras tanto, la menor sigue protegida por el Instituto de Bienestar Familiar de Colombia, recibiendo atención médica y psicológica. José fue presentado ante un juez el 1 de mayo para definir las medidas cautelares. La Fiscalía reunió pruebas contundentes en poco tiempo, con medios sólidos que demostraban la responsabilidad del acusado, incluyendo imágenes de cámaras que captaron a la víctima, testimonios de vecinos y evidencias encontradas en la casa donde ocurrió el suceso. La madre de la víctima, destrozada por lo ocurrido, dio testimonio en la corte, describiendo su dolor y cómo José la engañó, manipulando su confianza desde el principio hasta traicionarla después. Aunque la Fiscalía pidió que se le imputara intento de homicidio intencional, argumentando que José tenía la intención de acabar con la vida de la chica y luego enterrarla en el hoyo encontrado en la casa. El juez no aceptó ese cargo porque era solo una suposición basada en las pruebas, y no había evidencia médica que demostrara que la menor estuviera en estado crítico casi al borde de la muerte. Además, según el abogado de la familia, la ley colombiana establece que se juzga a las personas por lo que hacen, no por lo que piensan o planean. A pesar de las pruebas en su contra, José no reconoció los cargos. Por eso fue acusado de secuestro agravado y abuso sexual, y el juez ordenó su detención preventiva mientras espera el juicio. La indignación en la comunidad creció. Poco después se supo que no se le imputaban otros cargos graves. Ante esto, la gente atacó a la iglesia cristiana y al pastor, lo que llevó a las autoridades a pedir calma, respeto por los derechos ciudadanos y no tomar la justicia por mano propia. Algunos comenzaron a culpar a la madre, argumentando que claramente desconocía el peligro al que su hija estaba expuesta. Sin embargo, ella aseguró que no sospechaba nada desde la última vez que vio a su hija esa mañana, cuando la niña llevaba el uniforme y parecía lista para ir a clases. La comunidad quedó dividida. Mientras algunos exigían justicia y la aplicación inmediata de la ley, otros apostaban por una explicación espiritual, basada en la idea de posesión demoníaca como causa del acto. La ira aumentó cuando algunos miembros de la congregación defendieron al pastor, asegurando que él no actuó por su propia voluntad. Decían que había sido poseído por fuerzas oscuras y que todo era obra de un poder malvado. El mal exige oración y sanación espiritual en lugar de justicia. Incluso hubo publicaciones en redes sociales que afirmaban que la madre de la víctima apoyaba esta versión. Estas declaraciones generaron una ola de críticas y rechazo por parte de varias organizaciones dedicadas a la protección de los derechos infantiles, quienes advirtieron a la sociedad y al sistema judicial que no aceptaran una defensa basada en la posesión demoníaca. Algunos señalaron que sugerir que las acciones de un hombre adulto fueron causadas por fuerzas sobrenaturales no solo es ilógico, sino también peligroso, porque lo exime de responsabilidad por los abusos cometidos y minimiza el sufrimiento de la víctima.
quien mostró un valor admirable al escapar y denunciar, dejando claro que no hay duda de que lo ocurrido no fue obra del demonio, sino una decisión consciente de José. Para muchos, José es visto como un falso pastor en el púlpito, incitando al engaño y explotando la fe en beneficio propio. La defensa que algunos miembros de su iglesia intentaron hacer solo avivó la ira colectiva. Las comunidades salieron a las calles para exigir justicia y el cierre de la iglesia bajo el liderazgo de José. Muchos se preguntaron cómo la fe puede ser distorsionada para proteger verdades tan crueles. Este caso también plantea muchas preguntas y ofrece perspectivas profundas sobre el papel de los líderes evangélicos y la confianza depositada en ellos. El uso de la música gospel para encubrir crímenes tocó una fibra sensible en la comunidad evangélica en Colombia y en otros lugares. El caso generó una reacción emocional no solo en la comunidad, sino también en todo el país, así como entre los presos en la cárcel de Caldas. Como en muchas otras instituciones, los centros de rehabilitación del mundo, en la prisión donde José está detenido, existe una llamada ley penitenciaria, que considera despreciables los crímenes cometidos contra menores, y por ello quienes cometen estos delitos suelen ser rechazados y acosados por otros presos. Por eso, los presos le enviaron algunos mensajes fríos a través de las redes sociales. Un mensaje en particular fue impactante, diciendo que estaban esperando un castigo más severo que el que él había montado para enterrar a la niña, algo que funcionó con electricidad y agua. Este mensaje se difundió rápidamente, reflejando la ira y el rechazo que quienes analizan el crimen sienten como el más profundo desprecio. La publicación se volvió rápidamente tema de discusión en plataformas digitales y acumuló más de 1 millón de me gusta de usuarios que claramente apoyaban la violencia intencionada. Aunque la situación de José se volvió cada vez más peligrosa, hasta mediados de mayo de 2025 no se reportaron incidentes en su contra. Por otro lado, se esperaba que se designara a un fiscal para liderar la fase formal de acusación contra José. Según el testimonio del abogado de la víctima, una vez designado, el fiscal tendrá un plazo de 30 días para solicitar una audiencia preparatoria y alrededor de 45 días después de dicha audiencia se dictará la sentencia oral. Durante ese tiempo, es crucial que la Fiscalía y la defensa estén alerta para no perder los plazos establecidos, pues los acusados podrían solicitar su libertad. El representante legal de la víctima enfatizó la importancia de solicitar un trámite rápido del caso, considerando que es un asunto grave que requiere atención urgente. Si José es declarado culpable de estos hechos, la posibilidad de que reciba al menos 40 años de prisión es algo que la comunidad exige constantemente como castigo ejemplar. Al momento de realizar este estudio, a mediados de mayo de 2025, la niña seguía bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde recibe apoyo psicológico. Aunque su valentía al escapar y denunciar lo ocurrido inspiró a muchos, todavía queda un largo camino por recorrer hacia su completa sanación. El caso de José representa algo más que un abuso simple. Es un recordatorio contundente de la vulnerabilidad de los más débiles y un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad en general para actuar con mayor responsabilidad y seriedad frente a estos crímenes. La joven enfrenta una lucha interna que va más allá del sistema judicial. Las secuelas físicas y psicológicas del abuso han dejado heridas profundas en ella, vida. Aunque ella tuvo que soportar una de las experiencias más devastadoras, dice que cuenta con las herramientas necesarias para superar el trauma y comenzar a reconstruir su bienestar. Por otro lado, José, quien fue admirado por muchos durante años, ha visto cómo su vida y reputación se han deteriorado. Su caso es un ejemplo del poder de la manipulación y la confianza ciega, que a menudo se deposita en figuras de autoridad, especialmente en el ámbito religioso. Aunque el proceso judicial sigue en curso, la comunidad y la sociedad no pueden seguir ignorando lo que ha sucedido. La esperanza de justicia para las víctimas sigue viva en lo más profundo de quienes creen en la defensa y el respeto de los derechos humanos. Este caso llegó a su fin, pero el eco aún resuena, como un recordatorio de la fragilidad de la fe y el peso de la traición.
solo por aprovecharse de la confianza y ocultar el crimen bajo una fachada de moralidad. Un hombre que alguna vez fue venerado terminó destruyendo a su propia familia, sembrando dolor en su esposa e hijos y dejando una cicatriz imborrable en el alma de una niña. Esta es una campana de advertencia para la sociedad. No podemos depositar una confianza ciega en nadie, especialmente en aquellos que se amparan bajo el nombre del poder o de la religión. La vigilancia, la protección mutua y la defensa de la justicia son el único camino para evitar que se repitan tragedias semejantes. Las dos personas que aparecen en la foto son José Arce y su madre, Elsa Aguilar. Tienen la apariencia de una familia modelo de clase media, pero desde esos mismos rostros, Argentina fue testigo de uno de los crímenes más escandalosos del siglo XXI. Cuando las autoridades descubrieron que el propio José había sido el autor intelectual del asesinato de su esposa, Rosana Galliano, con la complicidad activa de su anciana madre. Durante muchos años, Rosana vivió en un infierno conyugal, abusada, controlada y amenazada con un arma frente a familiares, mientras Elsa, en lugar de proteger a su nuera, enviaba en secreto dinero para contratar a un sicario que la matara. El caso se prolongó durante años, con fallos demorados, verdades enterradas, y sus hijos, dos niños pequeños, criados por la misma familia que había destruido la suya. Si querés conocer todos los detalles de este crimen a sangre fría y lo que pasó después del disparo fatal, te invitamos a quedarte hasta el final del video. ¿Por qué algunas mujeres jóvenes eligen como esposos a hombres mucho mayores? La historia de Rosana Galliano no es un caso aislado. Una joven estudiante universitaria se enamoró de un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre y se casó con él. Sin embargo, el trágico final de ese matrimonio sacudió a toda la Argentina y se convirtió en uno de los temas más comentados por los medios. ¿Quién era Rosana Galliano? Rosana Galliano nació el 24 de noviembre de 1978 en un suburbio de Buenos Aires. Era la menor de 4 hijos de Rosana Galliano y Gracella Rodríguez. Creció junto a 2 hermanos mayores, Óscar y Gustavo, y una hermana, Mónica. Los hermanos mantenían un vínculo muy cercano desde la infancia. Su padre era dueño de un pequeño taller mecánico y era un técnico experimentado. Su madre había sido profesora en una escuela secundaria local, pero tras tener hijos decidió dejar la docencia para dedicarse a criarlos y ocuparse del hogar. En 2001, un hombre llamado José Arce llegó al taller del padre de Rosana con su auto clásico, que tenía un problema bastante complicado. El mecánico aceptó hacerse cargo de la reparación. Mientras discutían los detalles y el costo del trabajo, Rosana pasó por el taller para llevar el almuerzo que su madre había preparado. Rosana, con su belleza juvenil, sus ojos grandes y sonrisa radiante, captó de inmediato la atención de Arce. El hombre empezó a visitar el taller todos los días, supuestamente para ver el avance de la reparación y supervisar el trabajo. Siempre llegaba a la hora del almuerzo, con la esperanza de volver a ver a Rosana. Ahora es importante dar un poco de contexto sobre José Arce y su oscuro pasado. Nació el 28 de noviembre de 1948, en el distrito de Famaillá, en la provincia noroccidental de Tucumán, Argentina, hijo de Ginto Pedro Arce y Elsa Dorta Agalar. Tenía ascendencia italiana por parte de su padre y griega por parte de su madre. Pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Nápoles y en la isla de Creta, Grecia. Algunas fuentes sugieren que el padre de José Arce tenía vínculos cercanos con organizaciones criminales y había acumulado una fortuna considerable mediante actividades ilegales. A mediados de los años 80, Ginto murió en circunstancias misteriosas que indicaban que había sido asesinado deliberadamente, posiblemente por alguien con un motivo personal. En el momento de la muerte de su padre, José cumplía una condena en prisión por contrabando de sustancias ilegales. Hasta 1996, José y su madre vivieron en Estados Unidos, pero él violó las leyes migratorias y enfrentó una orden de deportación. Sin embargo, su madre, Elsa, había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos.
Compró una casa en Boston y se quedó allí con su hermana. José se había casado 2 veces antes, pero ya no tenía contacto ni con sus exesposas ni con los hijos de esos matrimonios. No le gustaba hablar del pasado, siempre manteniendo en secreto sus matrimonios anteriores, antecedentes penales, conflictos familiares y los detalles turbios que rodeaban la muerte de su padre. Para cuando ocurrieron los eventos de esta historia, José, entonces con más de 50 años, era dueño de varias propiedades en Buenos Aires y sus alrededores, tenía 3 autos de lujo y siempre vestía con elegancia y a la moda. Sabía cómo presentarse para causar impresión, irradiando sofisticación y encanto. Ese atractivo pronto conquistó a Rosana. Intercambiaron números de teléfono y, en el plazo de una semana, José la invitó a salir. La relación avanzó con tanta rapidez que Rosana no se dio cuenta de que se había enamorado de un hombre que podría haber sido su padre. La pareja comenzó a salir en secreto. Al principio, los padres de Rosana no sabían nada. Ella solo se lo confió a su hermana Mónica, quien inmediatamente expresó preocupación, pero prometió no contárselo a sus padres por el momento. 6 meses después, José se presentó en la casa de los Galliano para pedir formalmente la mano de Rosana. En ese momento, él tenía 52 años y Rosana acababa de cumplir 22. Sus padres quedaron impactados por la propuesta y no sabían cómo responder. La madre de Rosana, Graciela, la apartó y le preguntó directamente si realmente pensaba casarse con un hombre tanto mayor que ella. Rosana dudó un momento. Luego le dijo a su madre que amaba a José y que estaba lista para casarse con él. Sin embargo, Graciela sintió que algo no estaba bien. Su hija parecía tensa, triste e incluso asustada. Parecía que José la estaba presionando para que aceptara la propuesta. José insistió en que la diferencia de 30 años no era un obstáculo para su amor y que no debía impedirles formar una familia. A fines de 2001, apenas 7 meses después de su primer encuentro, la pareja se casó y Rosana se mudó a la casa de José. Al principio, todo parecía perfecto. José aparentaba ser genuinamente cariñoso y amoroso con su joven esposa. Organizó una boda lujosa, le regaló a Rosana obsequios costosos y le preparó una luna de miel romántica junto al mar en 2002. Rosana y José recibieron con alegría a su primer hijo, un bebé llamado Jono. Sin embargo, tras el nacimiento del niño, comenzaron a surgir serios problemas dentro de la familia. José prácticamente encerró a Rosana en la casa, controlando cada uno de sus movimientos. Vigilaba todas sus llamadas, y no solo le prohibió contactar a sus amigas, sino incluso a sus propios familiares. Al principio, Rosana intentó ocultar sus problemas a la familia. Creía que podría manejar la situación por sí misma y esperaba que los conflictos matrimoniales eventualmente se resolvieran. Pero con el tiempo, las cosas solo empeoraron. José se mostró como un hombre celoso, manipulador, un tirano controlador con tendencias agresivas. Insultaba verbalmente a Rosana, menospreciaba a su familia e incluso le decía que la había sacado de la basura, dando a entender que ella debía agradecerle todo lo que él había hecho por ella. Rosana empezó a temerle cada vez más a su esposo e intentaba hacer todo lo posible para no enfurecerlo. Estaba dispuesta a sacrificar el contacto con sus padres, hermanos y hermanas solo para evitar provocar a José, pero él no necesitaba ningún motivo para enojarse o volverse violento. Con el tiempo, el abuso emocional se transformó en violencia física. José comenzó a golpearla con los puños casi todos los días, y era evidente que disfrutaba del poder que eso le otorgaba. Rosana vivía con miedo constante y no sabía qué hacer. Ingenuamente creía que el problema desaparecería por sí solo y que su esposo dejaría de lastimarla, pero las cosas solo se agravaban. José tenía varias armas, incluyendo 2 pistolas que siempre mantenía cargadas y le gustaba mostrar a sus invitados. Amenazaba regularmente a Rosana con esas armas, diciéndole que las usaría si se atrevía a contradecirlo o intentaba dejarlo. Un día, su hermano, Oscar, fue testigo involuntario de una de esas escenas.
Oscar pasó por la casa sin avisar porque no había podido comunicarse con Rosana y se sentía preocupado. La puerta de entrada estaba sin llave, así que entró directamente, solo para encontrarse en medio de una violenta discusión entre la pareja. José gritaba a Rosana y a su familia, la abofeteó varias veces y luego sacó un arma. La tomó del cabello, le apuntó a la cara y habló con total frialdad sobre lo mucho que disfrutaría apretar el gatillo. Oscar intervino de inmediato, poniéndose entre su hermana y José para protegerla. Amenazó con llamar a la policía e instó a Rosana a empacar sus cosas y llevarse al niño de vuelta a casa de sus padres. Sorprendentemente, Rosana se negó. Le dijo a Oscar que se quedaría con su esposo y le pidió que se fuera, insistiendo en que no debía meterse en sus asuntos matrimoniales. Oscar quedó desconcertado, pero no discutió más. Se marchó en silencio, aunque en realidad no se fue del todo. Quería asegurarse de que Rosana estuviera a salvo y que José no cumpliera sus amenazas. Oscar esperó afuera, manteniéndose fuera de vista, y usó su celular para tomar algunas fotos. Aunque las cámaras de celular de principios de los años 2000 tenían poca calidad, las imágenes mostraban claramente a José apuntando con un arma a su esposa, aterrada, sentada en el suelo. Oscar solo se retiró después de que José guardó el arma y se encerró en su oficina. En 2006, a pesar de la pesadilla continua en el hogar, Rosana y José dieron la bienvenida a un segundo hijo, un bebé llamado Nian. Rosana hizo todo lo posible por intentar reparar la relación con su esposo, con la esperanza de preservar el matrimonio para que los niños pudieran crecer en un hogar con ambos padres, sin que les faltara nada. Sin embargo, la situación no cambió. José continuó siendo tan cruel y abusivo como antes. José mantenía una relación particularmente estrecha con su madre, Elsa, quien siempre lo apoyaba incondicionalmente. Aunque Elsa vivía en Estados Unidos, viajaba frecuentemente a Argentina y se quedaba en casa de su hijo durante largos periodos, a veces 1 o 2 meses. Para Rosana, esas visitas eran una tortura constante, una humillación prolongada. Se veía obligada a servir a su anciana suegra mientras soportaba insultos y críticas todos los días. Elsa consideraba que Rosana era una mala madre, una esposa inútil y una ama de casa terrible. Solía decir que Rosana no merecía a su hijo, que vivía en su casa, dependía de él para todo y que no valía nada. Elsa había presenciado muchas veces cómo José maltrataba a Rosana, pero jamás intervenía. En cambio, culpaba a Rosana por provocar a su hijo y la amenazaba diciendo que si se atrevía a pedir el divorcio, ella y José lucharían por la custodia de los niños y se asegurarían de que nunca volviera a verlos. Incluso cuando Elsa no estaba presente físicamente, lo estaba a través de llamadas constantes con José, preguntándole todo lo que ocurría en la casa, dándole consejos sobre qué hacer y alentándolo a no dejar que Rosana se saliera con la suya. A mediados de 2006, cuando el pequeño Newan tenía apenas 7 meses, José volvió a agredir violentamente a Rosana. Le rompió la nariz y varias costillas. Esta brutal golpiza fue la gota que colmó el vaso para Rosana y finalmente decidió denunciar el abuso ante las autoridades. Presentó una denuncia formal por violencia doméstica y solicitó un examen forense. El informe médico registró múltiples hematomas y lesiones en distintas etapas de curación, lo que indicaba una historia de abuso físico sistemático. Sorprendentemente, el caso fue finalmente silenciado y José logró convencer a Rosana de darle otra oportunidad. Ella continuó viviendo bajo el mismo techo con él, pero esta vez comenzó a confiar en su hermana Mónica. Cada vez que ocurría algo, Rosana llamaba a Mónica para contárselo e incluso empezó a enviarle mensajes con las amenazas que recibía tanto de José como de Elsa. Mónica llevó un diario donde registró estas conversaciones y lo guardó durante más de 1 año. Rosana huyó varias veces del abuso de su esposo, llevándose a sus 2 hijos para esconderse en casa de su hermana durante varios días.
Según miembros cercanos de la familia, José la amenazaba con matarla o quitarle la custodia de los niños, lo que la obligó a regresar con él al menos 5 veces después de sus intentos de escape. A finales de 2007, Rosana solicitó el divorcio y logró obtener una orden de restricción contra José, que le prohibía acercarse a ella o a los niños. Sin embargo, José contraatacó, exigiendo derechos de visita. El tribunal estableció un cronograma específico de visitas y exigió un cumplimiento estricto. Se decidió que las visitas se realizarían en una casa de campo propiedad de José, que en ese momento estaba desocupada. Rosana solía asistir a esos encuentros acompañada de su hermano Óscar, ya que tenía miedo de José y se sentía más segura al tener a alguien que pudiera intervenir si ocurría algo. Rosana entabló amistad con un jardinero local llamado Daniel González y le confió sus experiencias aterradoras. Daniel fue empático y se convirtió en testigo de varias ocasiones en las que José humilló públicamente a Rosana con comentarios crueles. Más tarde, testificó sobre estos hechos ante el tribunal. En agosto de 2007, Rosana conoció a un joven llamado Óscar Lugo. Poco después surgió una relación amorosa entre ellos. Óscar tenía solo 3 años más que Rosana, pero era amable, considerado y atento. Rápidamente generó un vínculo con sus 2 hijos. Parecía que finalmente había encontrado a una pareja ideal, y ambos incluso comenzaron a planear una boda después de que se formalizara el divorcio de José. Sin embargo, José continuaba obsesivamente controlando la vida de su esposa legal. Intentaba dominarla, y cuando las amenazas y la violencia física no funcionaban, recurría al soborno. Le ofreció un auto a Rosana si aceptaba volver con él, pero ella se negó rotundamente. Desesperado, José, que mantenía contacto cercano con su madre, le confió su plan de matar a Rosana contratando a otra persona para ejecutarlo. Elsa no solo apoyó la idea, sino que también brindó ayuda financiera, enviando a su hijo una gran suma de dinero para llevar a cabo el crimen. José pasó casi 2 meses buscando un sicario y planeando cuidadosamente los detalles. El 16 de enero de 2008, Rosana, sus hijos y su hermana Mónica fueron a la casa de campo para asistir a una visita programada con José. José se llevó a los niños a dar un paseo, dejando a las 2 mujeres esperando en la casa. Alrededor de las 9 p.m., José envió un mensaje diciendo que Jerónimo, uno de los niños, no se sentía bien y tenía fiebre, por lo que lo estaba llevando al hospital. Rosana comenzó a preocuparse y envió varios mensajes preguntando qué estaba ocurriendo, pero José no respondió el teléfono. Alrededor de las 10 p.m., José llamó a Rosana. Una llamada que luego sería vista como una trampa mortal. Sabía que la casa tenía mala señal y estaba seguro de que Rosana saldría para obtener mejor recepción. Apenas salió de la casa, Mónica escuchó 6 disparos y corrió afuera para ver qué había pasado. Vio una figura oscura escabullirse detrás del cerco del terreno baldío adyacente. Solo unos segundos después encontró a Rosana tirada en el suelo, sangrando profusamente. Mónica volvió corriendo a la casa para buscar su teléfono, pero no pudo llamar inmediatamente a emergencias. En estado de pánico, llamó a su hermano, le explicó la situación y le pidió que contactara a la policía y a un equipo médico de inmediato. De los 6 disparos, 4 alcanzaron su objetivo, impactando a Rosana en el pecho y el cuello sin dejarle posibilidad de sobrevivir. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Rosana ya no mostraba signos vitales. Perdió la vida en cuestión de minutos y los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Ninguno de los familiares cercanos de Rosana tuvo dudas sobre quién estaba detrás de la tragedia. José fue interrogado esa misma noche, pero fingió estar completamente conmocionado e insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de su esposa. Como tenía una coartada, fue liberado mientras continuaba la investigación. La familia de Rosana decidió llevar el caso a los medios porque temían que sin atención pública, José simplemente sobornaría a alguien y escaparía de la justicia. Sin embargo, la atención mediática pudo haber sido contraproducente.
José contrató a los mejores abogados y participó activamente en entrevistas, difamando a Rosana y a toda su familia. Afirmó que Rosana tenía relaciones con múltiples amantes, cualquiera de los cuales podría haber querido matarla. Incluso acusó a Mónica de estar implicada en el asesinato, argumentando que en lugar de ayudar a su hermana moribunda, llamó a su hermano. Sin embargo, Mónica fue investigada exhaustivamente para descartar cualquier conexión con el tiroteo. No se encontró residuo de pólvora en su ropa ni en sus manos, y las pruebas balísticas confirmaron que las balas fueron disparadas con una pistola calibre .45, un arma que una mujer pequeña como Mónica tendría dificultades para manejar. Mientras tanto, José siguió enumerando los supuestos amantes de Rosana, incluyendo al jardinero y a varios otros hombres del personal doméstico. La investigación inicial avanzó muy lentamente. Gracias a los testimonios de testigos, al diario detallado de Mónica y a las fotos en el celular de Óscar, las autoridades confirmaron que José había abusado de su esposa durante muchos años y la había amenazado repetidamente con hacerle daño físico. Las investigaciones posteriores mostraron que Rosana había llamado varias veces a la policía para denunciar violencia doméstica, con pruebas médicas que respaldaban sus denuncias. Aunque José era el principal sospechoso en la muerte de su esposa, los dos hijos de la pareja permanecieron bajo su custodia, siendo criados por su madre, Elsa. Durante casi 6 meses, a la familia Gallano se le impidió ver a los dos niños. No fue hasta el otoño de 2008 que Graciela y Mónica obtuvieron derechos de visita, pero aún se les negó la custodia. Óscar, quien tenía fotos de José apuntando con un arma a su hermana, comenzó a recibir amenazas anónimas y fue incluido en el programa de protección de testigos. Las autoridades le colocaron un dispositivo de rastreo para monitorear su ubicación. Unos meses después, este dispositivo le salvó la vida cuando fue secuestrado por 2 desconocidos, brutalmente golpeado y abandonado en una zona remota fuera de la ciudad. Gracias a la señal del rastreador, fue localizado a tiempo y trasladado al hospital. José fue arrestado un año después de la muerte de Rosana y acusado de abuso, agresión y de orquestar un crimen premeditado. A pesar de los importantes esfuerzos investigativos, nunca se logró determinar la identidad del asesino a sueldo. Sin embargo, 2 primos de José, Paulo y Gabriel, fueron arrestados en abril de 2009 como presuntos cómplices. Debido a la falta de pruebas, los cargos contra ellos fueron retirados y fueron liberados. El juicio del principal sospechoso fue aplazado en repetidas ocasiones, lo que generó sospechas de que el caso estaba siendo dilatado deliberadamente. Durante este tiempo se descubrió que Elsa, la madre de José, había transferido una gran suma de dinero a su hijo poco antes de que ocurriera la tragedia. Según el testimonio, el dinero supuestamente estaba destinado a comprar una casa para Rosana y los niños después del divorcio. Sin embargo, la casa nunca fue adquirida y los fondos desaparecieron de la cuenta semanas antes del asesinato. Elsa también fue arrestada como cómplice, pero tanto ella como su hijo fueron liberados bajo fianza poco tiempo después. El juicio finalmente comenzó en la primavera de 2013, más de 5 años después de la muerte de Rosana. José y Elsa eran los únicos acusados, ya que la identidad del sicario seguía siendo desconocida. Apenas una semana después de iniciarse el juicio, José sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado, mientras que Elsa fue puesta bajo arresto domiciliario. Durante ese tiempo, Jono y Niwan continuaron viviendo con la familia Arce. 6 meses después, el juicio se reanudó y, a pesar de los esfuerzos del equipo de defensa, tanto José como Elsa fueron declarados culpables. El motivo principal fue determinado: la negativa de José a dividir bienes y derechos de custodia durante el divorcio. Elsa, como mínimo, estaba al tanto del plan de su hijo y lo apoyó activamente. Durante todo el juicio, los acusados intentaron manchar la reputación de Rosana, acusándola de múltiples infidelidades, acusaciones que finalmente fueron probadas como falsas. En noviembre de 2013, José y Elsa fueron condenados por todos los cargos y sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, en 2015, ambos fueron trasladados a arresto domiciliario. Elsa por su avanzada edad
y José tras sufrir otro derrame cerebral. Durante este periodo, Jono y Niwan fueron puestos al cuidado de la hermana menor de Elsa. No fue sino hasta principios de 2017 que la familia de Rosanna, los Galliano, finalmente obtuvo derechos legales de visita con los dos niños. Para entonces, sin embargo, ambos hijos ya eran adolescentes y llevaban años alejados de sus parientes maternos. Los reencuentros con los padres, hermanos y familia extendida de Rosanna fueron fríos y distantes. Los chicos ya no sentían ninguna conexión. El 24 de octubre de 2018, José murió tras sufrir otro derrame cerebral, a solo un mes de cumplir 70 años. Al año siguiente, Elsa falleció a los 91 años, lo que reavivó las cuestiones sobre la custodia. Dado que Jono estaba a solo unos meses de cumplir 18 años, eligió quedarse con la hermana de Elsa porque no quería cambiar de escuela ni mudarse. Mientras tanto, Niwan fue asignado por el tribunal a la custodia de su tía Mónica. Tanto Jono como Niwan, tras años de trauma psicológico y pérdida, lucharon con depresión crónica, ansiedad y otros problemas de salud mental. Cuando Jono alcanzó la mayoría de edad, decidió mudarse a otra ciudad y cortó todo vínculo con la familia materna, a quienes consideraba unos desconocidos. Niwan vivió con su tía Mónica hasta la adultez, pero su relación se mantuvo formal y distante. Después de graduarse de la secundaria, se mudó a una residencia universitaria y se alejó tanto de Mónica como del resto de los parientes maternos.